Marte siempre nos ha parecido un lugar sencillo de entender. Un planeta rojo, seco, silencioso. Un desierto infinito cubierto de polvo, rocas quebradas y un cielo que nunca cambia. Durante décadas lo hemos visto así, como un mundo muerto, inmóvil, sin historia más allá de su geología. Y sin embargo, cada vez que una sonda se acerca un poco más, cada vez que una cámara apunta con mayor precisión hacia su superficie, esa imagen simple empieza a romperse. Porque algo curioso ocurre cuando observamos Marte con atención. No solo vemos rocas y cráteres, empezamos a ver formas, sombras que parecen entradas, relieves que recuerdan estructuras, líneas demasiado rectas para parecer naturales. Y entonces surge una sensación difícil de explicar. La impresión de que estamos viendo algo más de lo que esperábamos encontrar. Antes de continuar, te propongo algo muy sencillo. Mira este video sin tratar de decidir de inmediato qué es real y qué no. No para creer en teorías, ni para rechazar explicaciones, sino simplemente para observar con calma. A veces, cuando dejamos de apresurarnos a entender, empezamos a notar detalles que normalmente pasan desapercibidos. Marte tiene explicaciones. Muchas de ellas son correctas, comprobadas y aceptadas, pero aún con todo eso, algunas imágenes siguen incomodando. Lo que ocurre con Marte no es solo una cuestión de imágenes, es una cuestión de percepción. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones, incluso donde no los hay. Es una herramienta de supervivencia que nos ha acompañado durante miles de años. Gracias a ella, reconocemos rostros, identificamos peligros y damos sentido al entorno. El problema es que ese mismo mecanismo también puede engañarnos. Cuando vemos una fotografía tomada a millones de kilómetros de distancia, con sombras duras y ángulos extraños, nuestro cerebro hace lo que siempre ha hecho. Completa la imagen, interpreta, supone, y muchas veces lo hace tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos interpretando. Simplemente sentimos que algo está ahí. Por eso, dos personas pueden mirar la misma imagen de Marte y ver cosas completamente distintas. Una verá una formación natural erosionada por el viento durante millones de años. La otra verá una estructura que parece diseñada. Ninguna de las dos está necesariamente equivocada en lo que siente al observarla. La diferencia no está solo en la imagen, sino en cómo la mente procesa lo que ve. Aquí es donde empieza el verdadero misterio. No tanto en Marte, sino en nosotros. Porque si lo que vemos depende del ángulo, de la luz y de nuestra propia interpretación, entonces la pregunta deja de ser ¿qué hay realmente en la superficie marciana? Y pasa a ser algo mucho más incómodo. ¿Y si muchas de las estructuras que creemos ver en Marte no están ahí como pensamos, pero tampoco son simples ilusiones fáciles de descartar? Cuando observamos las imágenes de Marte con detenimiento, hay algo que se repite una y otra vez, sin importar quién las mire ni desde dónde. Aparecen formas que nos resultan familiares, siluetas que recuerdan puertas, relieves que parecen pirámides, sombras que sugieren muros, pasillos o entradas. No es un fenómeno aislado ni reciente. Ha ocurrido desde las primeras fotografías enviadas por sondas hasta las imágenes más modernas captadas con alta resolución. Lo más importante es entender que estas imágenes no son falsas, no están manipuladas ni creadas para generar impacto. Provienen directamente de cámaras instaladas en orbitadores y rovers que recorren la superficie marciana. Son registros reales de un planeta real, y aún así producen una reacción muy humana, la sensación de estar viendo algo que no debería estar ahí, o al menos algo que no encaja del todo con la idea que tenemos de Marte. Nuestro cerebro no observa una imagen como lo haría una máquina. No se limita a registrar colores y formas, interpreta, compara, completa espacios vacíos. Cuando ve una forma incompleta, una sombra irregular o un contraste fuerte entre luz y oscuridad, intenta darle sentido de inmediato, y muchas veces lo hace recurriendo a lo que ya conoce: puertas, rostros, estructuras.
elementos que forman parte de nuestra experiencia cotidiana en la Tierra. En Marte, este efecto se intensifica. La iluminación es distinta, la atmósfera es mucho más delgada, las sombras son duras y se proyectan de manera exagerada. Un pequeño relieve puede parecer una cavidad profunda. Una grieta puede adquirir la apariencia de una entrada. Una roca erosionada puede mostrar líneas que, desde cierto ángulo, parecen demasiado rectas como para ser naturales. Nada de esto es extraño en términos físicos, pero visualmente puede resultar inquietante. Por eso, algunas imágenes de Marte no solo llaman la atención, sino que incomodan. No porque indiquen algo extraordinario de forma evidente, sino porque desafían nuestra intuición. Vemos algo que parece artificial, pero sabemos que estamos en un entorno donde, en teoría, no debería existir nada construido. Esa contradicción es la que se queda dando vueltas en la mente del espectador. Aquí ocurre algo clave. La sensación de extrañeza no desaparece aunque sepamos que existen procesos naturales capaces de crear formas sorprendentes. Incluso cuando se nos dice que es erosión, viento, polvo y tiempo actuando durante millones de años, la imagen sigue provocando duda. No porque la explicación sea falsa, sino porque no elimina por completo lo que sentimos al observarla. Y en ese punto aparece una pregunta silenciosa. Si estas imágenes son reales, si no están manipuladas, y si aún con explicaciones seguimos sintiendo que algo no termina de encajar, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo? ¿La imagen nos engaña? ¿La explicación es insuficiente? ¿O somos nosotros quienes estamos interpretando más de lo que realmente hay? Tal vez el problema no sea que Marte nos muestre cosas extrañas, sino que nuestro cerebro insiste en encontrar significado incluso en lugares donde la naturaleza ha tenido millones de años para crear formas que parecen intencionales sin haberlo sido jamás. Llegados a este punto, suele aparecer la explicación científica, y es importante decirlo con claridad desde el inicio. La ciencia no ignora estas imágenes, no las evita ni las esconde. Al contrario, las analiza con cuidado, las mide, las compara y propone modelos para entender cómo se formaron. Habla de procesos geológicos, de erosión diferencial, de capas de roca con distinta resistencia, de millones de años de viento marciano puliendo superficies una y otra vez. También explica cómo la iluminación en Marte es diferente a la de la Tierra. El Sol se encuentra más bajo en el horizonte durante gran parte del día. La atmósfera es extremadamente delgada y las sombras se proyectan de forma más dura y alargada. Un pequeño relieve puede parecer una cavidad profunda. Una grieta puede adquirir la apariencia de una entrada. Una roca erosionada puede mostrar bordes que, desde cierto ángulo, parecen demasiado definidos. Todo eso tiene sentido desde el punto de vista físico. Todo eso ocurre realmente en Marte. Sin embargo, aquí aparece una diferencia importante entre entender un proceso y aceptar lo que sentimos al observar una imagen. Comprender cómo se forma algo no siempre elimina la sensación que provoca al verlo. La explicación puede ser correcta, pero la duda permanece. Uno de los conceptos más mencionados en estos casos es la pareidolia, un fenómeno bien conocido que describe la tendencia del cerebro humano a reconocer patrones familiares, especialmente rostros y estructuras, incluso cuando la información es incompleta o ambigua. No es un error del cerebro, es una función básica. Gracias a ella, nuestros antepasados pudieron identificar amenazas rápidamente y sobrevivir. El problema es que esa misma habilidad puede activarse en contextos donde no resulta tan confiable. En Marte, esta tendencia se ve amplificada. Observamos imágenes tomadas a millones de kilómetros de distancia, sin profundidad real, sin contexto completo y con condiciones visuales extremas. Nuestro cerebro intenta hacer lo que siempre hace, completar la información que falta. Y lo hace tan rápido que muchas veces confundimos esa interpretación con lo que realmente está ahí. Pero reducir todo a una simple ilusión tampoco termina de satisfacer a muchos observadores.
No porque la explicación sea falsa, sino porque no responde a la pregunta más profunda. ¿Por qué algunas imágenes nos afectan más que otras? ¿Por qué ciertas formaciones siguen resultando inquietantes incluso después de conocer los procesos que las originaron? Aquí la atención empieza a desplazarse. Ya no se trata solo de Marte ni de sus rocas, se trata de nuestra relación con la incertidumbre, de nuestra dificultad para aceptar que el universo puede producir formas que parecen intencionales sin haber tenido jamás una intención detrás, de nuestra necesidad constante de encontrar significado, incluso cuando no hay uno claro que señalar. Tal vez el verdadero límite no esté en las cámaras, ni en los datos, ni en la tecnología que usamos para explorar otros mundos. Tal vez esté en nuestra necesidad de respuestas definitivas. Queremos que todo encaje, que todo tenga una explicación que cierre el tema por completo. Pero el cosmos no siempre funciona así. A veces nos muestra imágenes que permanecen abiertas, incluso cuando conocemos los mecanismos que las produjeron, y entonces surge una idea incómoda. Si Marte puede generar paisajes que parecen diseñados sin haber sido construidos, ¿cuántas veces hemos confundido apariencia con intención? No solo en otros planetas, sino también en nuestra propia historia y en la forma en que interpretamos lo desconocido. Tal vez el mayor misterio no esté en la superficie marciana, sino en la manera en que nuestra mente responde cuando el universo no se ajusta del todo a nuestras expectativas. Después de observar estas imágenes, de escuchar explicaciones y de reconocer cómo funciona nuestra percepción, algo empieza a volverse evidente. Marte no es solo un planeta lejano cubierto de polvo rojo. Con el tiempo, se convierte en un espejo incómodo, no porque revele secretos ocultos del planeta, sino porque refleja los límites de nuestra forma de entender el universo. Cada vez que una imagen nos parece extraña, cada vez que una estructura nos genera duda, ocurre algo más profundo que una simple confusión visual. Nuestra mente intenta ordenar lo desconocido usando referencias familiares. Busca sentido, busca intención, busca algo que encaje con lo que ya conoce, y cuando no lo encuentra con facilidad, aparece la inquietud. Marte ha sido moldeado durante millones de años por fuerzas que no tienen propósito ni conciencia. Viento constante, polvo abrasivo, cambios extremos de temperatura y una gravedad distinta a la nuestra han esculpido su superficie sin descanso. El resultado son paisajes que, desde ciertos ángulos, imitan formas que asociamos con lo artificial. No porque alguien las haya construido, sino porque la naturaleza, con tiempo suficiente, puede crear geometrías que desafían nuestra intuición. Tal vez por eso, estas imágenes no dejan de generar debate. No importa cuántas veces se expliquen los procesos geológicos, no importa cuántos datos se presenten, la sensación persiste. No como una certeza, sino como una pregunta que se queda flotando. Y esa pregunta no siempre apunta hacia Marte. Muchas veces apunta hacia nosotros mismos. Porque al final seguimos dependiendo de un órgano frágil para interpretar todo lo que vemos. El cerebro humano. Una herramienta extraordinaria, pero limitada. Capaz de descubrir patrones complejos, pero también de ver significado donde solo hay azar. Capaz de explorar el cosmos, pero aún condicionado por su propia necesidad de comprenderlo todo. Marte nos recuerda algo importante. El universo no está obligado a ser claro para nosotros. No tiene por qué presentarse de una forma fácil de interpretar. Puede mostrarnos imágenes ambiguas, estructuras inquietantes y paisajes que parecen familiares sin serlo, y puede hacerlo sin intención alguna, simplemente como resultado de procesos naturales, actuando durante escalas de tiempo que superan nuestra imaginación. Y lo más interesante es que Marte no es un caso aislado. A medida que observamos otros lugares del sistema solar, comienzan a aparecer imágenes igual de desconcertantes. Superficies heladas, sombras profundas, relieves imposibles de juzgar desde una sola perspectiva. Lugares donde la explicación existe, pero la duda no desaparece del todo. Entonces, la pregunta final no se limita a un solo planeta.
Es una pregunta más amplia, más silenciosa y más difícil de responder. Cuando miramos una imagen del espacio, ¿estamos viendo realmente lo que hay ahí afuera? ¿O estamos viendo nuestra propia necesidad de encontrar sentido proyectada sobre el universo? Y si eso es así, ¿cuántas otras imágenes en otros mundos podrían estar planteándonos la misma pregunta sin que todavía sepamos reconocerla?